Vamos a iniciar esta segunda sesión y quiero proponer una dinámica un poco diferente, dado que he visto que, bueno, ya notaron que este curso es diferente. Algunos de sus compañeros me dicen, bueno, es que yo entro los domingos a hacer las tareas y se dieron cuenta que había que hacer una entrevista. Entonces, hay algunas consignas que son un poco diferentes a las que están acostumbrados, otras que ya son similares a las que llevan. Por lo tanto, les pido que no se confíen, que se pueden revisen, ¿no? El lunes, al menos revisen de qué se trata para que puedan ustedes organizarse mejor. Vamos a ver estas consignas para ver si hay algún tipo de duda, porque he visto que algunos me han mandado dudas. Y voy a compartir. Permítame un segundo. Sí, ven el curso, ¿verdad? Perfecto. Entonces voy a compartir. Vamos a ver entonces las consignas. Y estamos... Estamos en la parte 2, que es el docente como uno de los principales actores en la integración, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar desde el punto de vista del docente. Ahorita vimos en la sesión 1 un modelo de cómo poder hacer una cierta interpretación de integración de tecnología dentro de un ambiente escolar, pero desde distintos tipos de actores, es decir, el maestro, el alumno, la infraestructura, etcétera, 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 ¿sí? En esta segunda parte tenemos un recordatorio de la parte teórica en relación a las teorías del aprendizaje y cómo se ha interpretado, que ya las vimos en alguna parte de esta especialización, pero que sí es importante recuperar nuevamente porque la visión que nosotros tengamos en relación a cómo entendemos los procesos de enseñanza y aprendizaje va a ser la visión en la cual hagamos nuestro diseño instruccional de los cursos, pero también va a ser la visión de qué tipo de tecnologías vamos a seleccionar. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios respecto a eso. Pero bueno, bien, dos consignas. La consigna 3 creo que no está tan complicada. Es un reporte de lectura. Han estado haciendo muy buenos reportes de lecturas. Este sube un poco más, a 1000 palabras, algo así como 2 hojas más o menos. Y los han hecho muy bien, ¿sí? Entonces, van por muy buen camino los que lo han hecho. Les estoy poniendo las retroalimentaciones. Y creo que esta no tiene gran cosa, o está muy complicada. Perdón, se movió esto. Entonces, de ahí vamos entonces a la consigna 4, que es la que está generando un poco de dificultades. Y que dice, elabora un instrumento para recolección de datos en un ambiente escolar donde se integren las TICs. Los puntos a observar tienen que estar relacionados al docente. Aquí lo que yo quiero es que ustedes a través de 10 ítems puedan ustedes pensar que van a ir a un ambiente escolar y en ese ambiente escolar hacer una aplicación de este instrumento y por lo tanto obtener cierta información. Entonces, vamos a preguntar, por ejemplo, a ver, el docente utiliza alguna teoría constructivista del aprendizaje, ¿no? El docente aplica actividades relacionadas al fomento de la integración de TICs, relacionadas al aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tienen que ser 10 preguntas que nos permitan saber exactamente cuál es el punto de vista de como dice ahí, su epistemología didáctica y también, si es posible, cómo se está relacionando con la inclusión de TICs, ¿ok? Entonces, es simplemente vamos a empezar a hacer un documento de evaluación. ¿Por qué vamos a empezar a hacer un documento de evaluación? Porque en los siguientes puntos del curso, voy a regresar, las otras consignas, por ejemplo, en las del estudiante, vamos a tener, no lo tengo abierto.
Vamos a tener igual un reporte de lectura, ¿sí? Y posteriormente vamos a volver a hacer otro instrumento, ¿ok? Es decir, estamos construyendo un instrumento que se va a aplicar para poder darnos cuenta de cuál es la realidad en relación a la integración de las TICs en un ambiente escolar. Es decir, este instrumento que están haciendo en relación al docente es solamente una parte. Posteriormente vamos a agregar otra parte del estudiante y veamos la siguiente consigna. Aquí está, bueno, nuestro foro de la clase 2, ¿no? La que también se está haciendo. Pero en la clase 4 del entorno como una parte sustancial, ¿sí? Nuestra consigna 8 no me da la descripción de la consigna. Bueno, nuestra consigna 8 es similar, donde también vamos a trabajar con esta parte de los instrumentos para poder hacer entonces un llenado de los mismos, ¿sí? Y ese llenado va a ser el instrumento que se van a aplicar a ustedes, ¿sí? No hay un formato específico como pregunta Hilda en relación a la evaluación, preguntas abiertas, eso se los estoy dejando a ustedes completamente, porque a fin de cuentas va a ser como una especie de autodiagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Nomás que necesito que lo planteen a una tercera persona, vamos a pensarlo así para que después se lo puedan aplicar a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que se va a ir haciendo, ¿no? No me queda claro cómo se deben presentar ese instrumento. Bueno, imaginemos que yo quiero ir a un lugar a observar a un maestro cómo da sus clases. Y ¿se acuerdan que la metodología habla sobre distintos aspectos que se deben de evaluar sobre el maestro? Pueden tomar esas preguntas y plantearlas en relación al instrumento. Todavía no las contesten. Esas las vamos a contestar hasta la última clase, como un ejercicio, ¿ok? Como un ejercicio que se van a aplicar a ustedes mismos para poder ir determinando efectivamente como maestro cómo soy, cuál es mi visión y como estudiante, qué es lo que yo tengo, qué es lo que está pasando y en mi institución, qué tengo a mi cargo o qué puedo hacer. ¿Sí? Entonces, este instrumento, Blanca, pues son solamente preguntas relacionadas a lo que nos plantea la teoría de cómo o qué se debe integrar un docente en su labor. ¿Sí? Por eso es que habla sobre su situación pedagógica, qué tipo de actividades, formas de evaluación, si integra las tecnologías, cómo las integra, ¿no? Qué tipo de tecnologías integras, etcétera. Es un poco parecida cuando los alumnos los hacen la evaluación docente, pero incluida hacia el tema de las TIC, ¿ok? Ahí sí es lo que me gustaría. Se pueden basar, reitero, en la primera lectura de la primera clase, ¿no? En donde nosotros pusimos ahí un modelo que toma determinados puntos que se deben evaluar en un docente, en un alumno, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si queda un poco más claro esta parte. Vamos a poner el ejemplo de por qué. Regreso a la cámara. Fíjense bien. ¿Por qué la visión de cómo enseñamos determina qué tipo de tecnología integramos? ¿Ok? Va esta pregunta. Se las voy a escribir en el chat para que ustedes la puedan leer. Ahí está la pregunta. Vámonos con una pregunta hipotética. Véanla, por favor, en el chat.
Vean la pregunta del chat, por favor, y piénsenla, ¿sí? ¿Qué tecnología utilizarías para dar a conocer a los estudiantes información sobre fisiología? Ahora sí, respondan, por favor, ¿cuál sería? Sí, Blanca, la consigna solamente sería elaborar las preguntas por el momento. Escriban en el chat cuál creen. Una aplicación, dice Homero. Puede ser, me ganó. Formar grupos. A ver. Por ejemplo, Homero habla sobre una app. Miriam habla sobre Moodle, pero son muy generales esas respuestas, ¿sí? Un recurso multimedia, me lo puso en privado Alejandro, pero él puso un recurso multimedia. Francisco puso videos, formar grupos. Blanca también dice que una app, videos. Yashiro nos dice una pantalla táctil tipo enciclomedia. Muy bien. Las personas que lo hicieron más genérico, por ejemplo, una app o módulo, ¿qué tipo de app sería y qué tipo de recurso, por ejemplo, o tecnología utilizarías para mostrar esa información a tus alumnos? Yashiro, por ejemplo, nos dice que ella utilizaría una pantalla táctil tipo enciclomedia. Un PowerPoint o un video, una infografía. Vamos entonces ahora a reducirlo a tres tipos de elementos que son los que más han dicho. Un elemento audiovisual, un elemento gráfico o un elemento interactivo. ¿Sí? Ay, se lo mandé a Alejandro, perdón. Permítame un segundo. Es cuando me lo mandan en privado, automáticamente se queda en privado. Audiovisual, gráfico o interactivo. ¿Ok? De esos tres, digamos, ¿cuál creen que sería el que más podremos usar? Vamos a hacer una encuesta. ¿Se acuerdan que hacemos encuestas? ¿Les parece bien que hagamos una pequeña encuesta? Denme un minuto para hacerla. Pongo las opciones. Listo. Es requerido y ahí está. Lo voy a compartir.
y se los paso al chat. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Y contesten en este momento, por favor. Muy bien. Ya tengo 15 respuestas. 16. 17. 18. Tenemos 29 participantes, entonces mínimo unas 25. Siete participantes se fueron y nos dejaron ahí la cámara. Bueno, tenemos 22 respuestas. Voy a compartirlo con ustedes para que veamos cuál es la respuesta que nos dieron, ¿no? Ahí está. ¿Sí ven mi pantalla, Itzel? Sí, perfecto. Es que te estoy viendo a ti, entonces por eso. Aquí está la respuesta. Y fíjense que la mayoría dijo que un material interactivo, ¿ok? Muy pocos dijeron que gráficos y muchos pusieron que audiovisuales, es decir, nos estamos refiriendo principalmente a videos, ¿ok? Ahora, la pregunta para las personas que trabajan, por ejemplo, en el área de ciencias de la salud, de estos tres, ¿cuáles son los recursos digitales, los recursos que se utilizan para el aprendizaje? Si es interactivo y el audiovisual, como nosotros queremos, es decir, videos y aplicaciones interactivos, multimedias. ¿O no? Iraís dice que sí son los que más se usan. Muy bien, Iraís, gracias. Es decir, estamos siendo coherentes con lo que nosotros queremos y con lo que nosotros estamos utilizando en la área de ciencias de la salud. Ahora, la pregunta más interesante. ¿Por qué un recurso? Claro, también depende del tema, efectivamente. También, pero ¿por qué utilizaríamos entonces un recurso interactivo para el aprendizaje? Es decir, voy a replantear la pregunta para que se nos haga más interesante. Un doctor que estudió hace 50 años con un libro, que era un recurso sobre todo gráfico, ¿no? ¿Tendrá alguna diferencia en su aprendizaje de un doctor que estudia ahorita utilizando apps, multimedias, videos? Aquí pueden tomar el micrófono si desean, ¿eh? Es una pregunta abierta. Y si hay doctores, pues mejor. Adelante, Francisco, te cedo la palabra, permítame un momento. Ya tienes audio. Bueno, no estudié hace 50 años, pero casi. Y sí, bueno, estudiábamos en libros y se nos complicaba mucho aprender algunas cuestiones porque a lo más que llegábamos era a que los libros tuvieran algún gráfico. Y aprender, por ejemplo, las estructuras musculares o la propia fisiología viendo solamente textos y gráficos era enormemente complicado. Ahora que me ha tocado, por ejemplo, a mí impartir precisamente la materia de fisiología, el recurso, por simple que parezca, de los videos y del movimiento y de lo tridimensional que esto le resulta al alumno, es una evolución enorme y facilita muchísimo la comprensión de las cosas. Es más probable que más alumnos logren las competencias de esta forma que lo que lográbamos antes, porque dependíamos mucho de nuestra imaginación y de nuestra capacidad de imaginar tridimensionalmente las cosas que veíamos en dos dimensiones
por poner solamente un ejemplo, para poder obtener el conocimiento. Entonces, sí, se facilita muchísimo con las técnicas audiovisuales, con los recursos novedosos, y sí creo que la interactividad es muy importante, porque habrá los alumnos que se les dificulte algo en particular y que requieran alguna explicación adicional, que el video no les proporciona, porque el video ya está hecho de una sola forma, y puede haber alguien que tenga preguntas y dudas. Entonces la parte interactiva sí es importante para acabar de atender a todos de la mejor manera posible. Pero sí se facilita enormemente, y comparativamente es una evolución enorme en el aprendizaje, en la forma de aprender, de lo que teníamos hace 25 o 30 años, ¿no? Excelente. Ahorita Francisco nos está, muchas gracias, nos está dando como ejemplo justamente que las tecnologías modifican la forma de aprendizaje y enseñanza. Antes se tenía que recurrir, como dice, a lo visual, a la imaginación, a la memorización, ¿no? Y ahorita ya se puede partir justamente al proceso del modelo, y en el modelo ya se da un proceso complejo que te permite entonces adquirir las competencias. Ojo, eso no significa que la enseñanza de antes y la enseñanza de ahora, digamos, vamos a decir que una era mejor o que otra es mejor. No, no es cierto. Porque a fin de cuentas, si los médicos de antes o que estudiaran de esta forma no fueran buenos médicos, pues ya nos hubiéramos muerto todos, ¿no? Entonces, son formas diferentes de aprender que nos permiten entonces relacionarnos de manera diferente, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Denme un minuto para encontrar un video que pueda servir para esto. Les pido que por favor busquen a la mano una hoja tamaño carta. Puede estar usada o no, pero que sea una hoja que puedan ahorita manipular. ¿Ya vieron que es un video para hacer un conejito de origami? ¿Sí? Bueno, el video dura aproximadamente 7 minutos, ¿ok? Vamos a dar 10 minutos para que hagan un conejito de origami. Hola, buenas noches. Ahí está el conejito, a ver, que no sé si eres el conejito para que lo vean. Aquí está. Muy bien, ahí está el conejito. No lo veo muy bien, pero creo que sí. Muy bien, gracias, Iraís. ¿Alguien más que quiera enseñar el conejito? Ok, vamos entonces a la encuesta. Porque en la encuesta ustedes sí me contestan la verdad. Voy a rehacer la encuesta. Voy a agregarle una nueva pregunta. Muy bien. Y esta la vamos a eliminar. Vamos a ponerla acá y listo. A ver, contéstenme la verdad. Buenas noches, Fabián. Ahorita te vamos a... Vean la encuesta, por favor, contéstenme la verdad. Ahorita observen, Carlos y Fabiola, no se preocupen. Bien, ya tenemos 35 respuestas. 37, ya somos, tenemos 37 respuestas y somos 32 participantes. Eso ya me asustó. Bueno, ok. Vamos a ver entonces las respuestas, si les parece bien. 40 respuestas. No te preocupes. No los voy a evaluar con el conejito de origami. Bueno, respuestas. Tengo 43 respuestas, no sé por qué, pero
68% no pudo hacer las respuestas. ¿Okay? Es decir, el video no nos ayudó mucho a hacer el conejito de origami. A lo mejor practicándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Bueno. Siguiente ejercicio. Ya le salió a Brenda. Muy bien. Siguiente ejercicio. Va a otra liga. Me quedó como conejo atropellado. A ver, vamos a dibujar un conejo. Ahí están los pasos. Ya la blanca, perdón. Es que como me mandó en privado ahí va. Liga, para todos, ¿cómo dibujar un conejo? Para este les damos nada más unos 3 a 4 minutos. Esto es menos tiempo. Y ahí hay una serie de pasos para cómo dibujar un conejo. ¿Quién nos quiere enseñar su conejo? A ver, Aide lo está poniendo ahí en cámara. Te doy el micrófono, Aide, para que hables y te vean. Ah, no, pero no, no sé si tiene el micro. A ver, Aide, habla, por favor. Espérame, porque te está metiendo ya. Ahora sí, ya habla, por favor, Aide. No, no te escuchamos. Déjame ver si te puedo poner a ti la... ¿Ahí ven, Aide? Un segundo. Sí, ahí está. Ahí está el conejo de Aide, muy bien. Gracias. Vamos con Carlos, te voy a dar el audio. Adelante, Carlos. Muy bien, Giselle, muy bien, Francisco. Excelente el conejo. Carlos, si quieres hablar, enseñar tu conejo, por favor. Creo que no me escuchó Carlos. Bueno. El de ahí dicen que parece burro. Ay, qué malos. Bueno. Vamos a ver entonces a cuánto sí le salió el conejo dibujado. ¿Ok? Vamos a hacer la pregunta. Ah, ya, es que tengo que hacer una nueva encuesta. Bueno, ahorita les hago la encuesta al final, les paso la última liga. Ahora quiero, como soy un maestro que maneja mucho la tecnología y las integra y soy tan cool, y eso lo estoy diciendo en, ¿cómo se llama? Como broma, porque así habemos muchos maestros que de repente lo hacemos. Vayan a esta dirección que les pongo y quiero que dibujen el conejo en esa aplicación. Cuando lo acabes, ¿qué haces? Le puedes tomar un print screen y me lo mandas si tú quieres. O, en su defecto, le das donde dice exportar y ahí lo puedes guardar. Lo puedes decirle share, lo cual lo hace pública. Guárdenlo ustedes, no lo voy a evaluar. Ahorita vamos a autoevaluar, ¿no? Solamente si me la querían enseñar. La pueden enseñar si quieren compartir en su pantalla.
Quien quiera enseñarla, dele compartir pantalla y nos la enseña a todos. A ver, uno por uno, vamos a empezar con Francisco. Con Francisco, Frasol. Empieza tú, por favor, y ahorita le damos la pantalla a otro porque si no se va a estar peleando. Muy bien. Ahí está el conejito. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Deja de compartir, por favor. O alguien más comparta para que tome la pantalla. Yo la tomo para que así... Aquí está mi medio conejo que estaba haciendo. ¿Quién más quiere compartir el conejo? Juan José, adelante. Gisela agarró la pantalla, espérame. Ahorita te lo paso, Juan José, perdón, permíteme. Muy bien, ahí está, Giselle. Excelente. Dejo de compartir. Va Juan José. Muy bien. Ahí está el conejito. Aide, creo que también querías compartir el conejito. ¿Lo puedes compartir, Aide? Muy bien. Mira, sí, hasta con piso y toda la cosa. Excelente. Muy bien. Ahora va la última liga y entonces cerramos con la explicación de a qué me refiero, ¿ok? Creo que ya muchos me están entendiendo, pero vayan a esta siguiente liga y en un minuto lean lo que está ahí, por favor. Muy bien. Ahora, por último, vamos a contestar así toda la encuesta. Porque la otra cargó las respuestas de la pasada. ¿Ok? Se escucha un partido de fútbol, exactamente. Es de... No sé quién tiene el partido de fútbol. Ah, jaja, Fabi. Bueno, ahí está. Ahí está la liga de la encuesta. Por favor, contesten las preguntas. Ahorita que terminen ya nos vamos a ver el partido. Ay, no sé ni qué partido. Ah, no te preocupes, Fabi, no hay problema. Vayan, por favor, contesten la encuesta. Para que entonces hagamos el análisis. 23 respuestas. Ok. Vamos a compartir y hacemos el análisis.
¿Pudiste hacer el conejo de origami? 56% nos dijo que no, es decir, aprender de un video cuesta un poco más de trabajo para hacer algo físico, ¿sí? Es decir, esa es una de las características del video, se requiere ver una y otra vez y tener más tiempo para hacerlo. ¿Pudiste hacer el conejo dibujado de papel? El 96% nos dijo que sí, ¿sí? Este es algo muy interesante. ¿Por qué fue más fácil hacer el dibujo que el origami? Obviamente estamos más acostumbrados a dibujar que a hacer las cosas en origami. ¿Pudiste hacer el conejo dibujado en la aplicación? Nos dijeron que sí. Es decir, trasladamos esta competencia a un proceso tecnológico y más o menos se conservó el mismo número de personas. ¿Ok? ¿Pudiste entender el texto del conejo? ¿Qué pasó? Todos 100. Como docente, ¿cuál sería entonces la tecnología que yo tendría que utilizar o cuál sería el modelo de enseñanza y aprendizaje para integrar una tecnología? ¿Integraría con ustedes mejor videos donde tengan que hacer algo físico? ¿Dibujos en aplicaciones o cosas en aplicaciones? ¿O el texto? No sé si voy explicando el punto. ¿Qué sucede con los maestros actualmente? Sucede que nuestro estilo de enseñanza está orientado a personas como nosotros. Es decir, si se fijan, la especialización está más orientada con lecturas, con revisión de video, cosas así, que están más orientados hacia ustedes, ¿no? A un proceso, como ya vimos, de obtener información, estructurarla, analizarla, un proceso informático del aprendizaje. El problema con las personas que están más jóvenes y que están ahí, ¿no? Claro, además el tema era sencillo. Ellos están más acostumbrados a otro tipo de estrategias para aprender, ¿sí? ¿Cómo creen que serían esas mismas respuestas con nuestros alumnos si les pusiéramos este pequeño ejercicio? ¿Cuál de los 4 se les facilitaría más? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál se les facilitaría menos? Mi adivinanza es, exacto, a lo mismo que dijo Hilda. El dibujo en la computadora y se les dificultaría mucho la lectura. ¿Sí o no? ¿Y cuál sigue siendo nuestra estrategia de enseñanza? La lectura. Niéguenmelo. ¿Por qué ocupamos la lectura? Porque así es como nosotros aprendemos. Y entonces interpretamos que esa debe ser nuestra estrategia de enseñanza, cuando en realidad es nuestra estrategia de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Las primeras consignas de este curso nos hablan sobre migrantes y nativos. ¿Cómo les fue con esta experiencia de hacer la entrevista? ¿Sí lograron ver las diferencias entre ambas poblaciones? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que era muy marcado ya cuando, bueno, ya lo sabemos, pero, ¿sí? Pues pasa exactamente lo mismo, trasládenlo a sus clases. En sus clases ahorita solamente hay migrantes, nativos digitales. Y casi el 60%, 70% de los maestros de las instituciones son nativos digitales. Ese proceso afecta qué tecnologías, ¿sí?, son las que vamos a ocupar para los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esa es la reflexión básica de esta clase. Mis estrategias de enseñanza no tienen que estar basadas en cómo aprendo yo. Mis estrategias de enseñanza tienen que estar basadas en cómo aprende mi estudiante. Fíjense bien, por ejemplo, dice Hilda, pero es importante tener estrategias para enseñarles a leer y que entiendan y les guste. Voy a ser brutalmente honesto con ustedes. ¿Ustedes creen que podemos lograr eso, por ejemplo, en la universidad? Hilda, te quiero escuchar.
Te voy a dar la palabra. Adelante. Tengo una clase en donde llevo lecturas y las dividimos, leemos todos y luego comentamos todos. Y ha sido muy enriquecedor. Muy bien. O sea, dentro del mismo tiempo de la clase, les dejo que se lea ahí mismo y vamos comentando, enriqueciendo de lo que aparte saben ellos y así. Y la verdad es que ha estado muy, muy padre las clases. ¿Cuántos de ellos siguen leyendo fuera de la clase? No lo sé, pero por lo menos ya tienen esta experiencia. Ajá, pero estamos hablando ya de fomentar competencias. La experiencia yo creo que está muy saludable y es muy interesante. Y otra pregunta importante, ¿cuántos alumnos que van a tu carrera toman tu clase? De esta es una optativa y son 10. ¿Me explico? Ese es el punto. Sí entiendo que es porque es un grupo pequeño, pero también lo hice con uno de 36 en grupos de 8 y también funcionó, les gustó mucho. No dudo que tu estrategia funcione. O sea, de acuerdo completamente con la estrategia. O sea, y creo que efectivamente se debería de hacer esto, ¿no? Pero la pregunta importante es, de esta estrategia didáctica que utiliza un medio, que es, por ejemplo, los textos impresos, ¿cuántos de ellos terminan con una competencia para seguir utilizando textos impresos? Esa sería como la pregunta. Hasta podríamos hacer una investigación muy interesante. Y la pregunta más importante es, ¿cuántos de los universitarios tienen esa competencia actualmente? ¿Cuántos de nuestros estudiantes leen libros fuera de las lecturas que les dan en clase? Pues en arquitectura yo sí me he encontrado varios que por voluntad propia leen literatura y así. O sea, la verdad es que... Dame un aproximado de 100, ¿cuántos? No sé, 10. ¿Sí? O sea, Seguimos sí, con el pero mismo también porcentaje. es un problema cultural, ¿no? O sea, realmente no existe esta cultura del fomento a la lectura. Yo soy de llevarlos a la biblioteca, enseñarles a buscar los libros, te los doy en la mano, cómo buscar el texto, toma, siéntate aquí y léelo con tus compañeros, etcétera. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver el hecho de que también lo vean en su entorno. Sí, por supuesto. Porque la lectura genera otro tipo de habilidades cognitivas. Sí, ayuda mucho para que ellos puedan desarrollar esta capacidad de generar formas en sus cabezas y luego proyectarlas en sus planos y dibujos y demás. Es un ejercicio de ida y vuelta de las formas, la imaginación. Por ejemplo, la imaginación, exactamente. Sí. Imaginación y hacer un proceso de modelado. Sí, sí. Una función cognitiva. Sí. Ahora, otra pregunta interesante, ya que estamos en esto. ¿Solamente la lectura lo podría lograr? No, de hecho no, pero sí es un camino, ¿no? ¿Qué otro camino se te ocurre? Por ejemplo, el escuchar música también, el interpretar pinturas en formas básicas y el estar haciendo ejercicios de movilidad entre los dos hemisferios del cerebro. Entonces, lecturas de cabeza, artes, el teatro, ajá, sí, etcétera. ¿sí? Los cuentos. Uh-huh. Al punto al que quiero llegar es que a veces, como solamente conocemos un camino, es el camino que estamos obligando a nuestros estudiantes a llevar. No digo que ese sea tu caso, Hilda, ¿no? Estoy ahorita hablando como de manera general, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, que los docentes tienen un camino y ese camino es el que repiten y son las mismas tecnologías, los mismos medios, los mismos recursos que utilizan siempre, ¿sí? Entonces, lo que yo ahorita quiero puntualizar con este curso es que nos demos la oportunidad de analizar, ¿sí?, desde otra perspectiva, qué tipo de tecnologías podremos también integrar en nuestra formación docente y sobre todo a partir de un proceso analítico bien pensado, ¿sí? No solamente utilizar un videoproyector porque es el videoproyector, un módulo porque es un módulo, un video porque es un video, sino si realmente ese recurso digital, esa herramienta, esa estrategia, esa aplicación va a ayudarnos a fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Sí me voy explicando? Sí. Coincido con Hilda que efectivamente tendríamos que llevarles lecturas, arte, te voy a enseñar tantito, Hilda. Arte, pero la realidad es que solamente eso pasa cuando llegan hasta la universidad, un poco en preparatoria, un poco en secundaria, pero muy limitado.
Y efectivamente es un proceso cultural, ¿sí? Nosotros le echamos la culpa a las tecnologías. No, es que ya por las tecnologías. No, ¿sí? Es un proceso cultural. ¿Qué tanto la gente lee? ¿No? Pero además es un proceso cultural apoyado por cuestiones fisiológicas, ¿sí? Eso lo vamos a platicar en otro momento, pero las tecnologías desarrollan diferentes respuestas fisiológicas en nosotros, ¿sí? Desde el proceso de los ojos, ¿no? Que se van desgastando por el uso de la luz, hasta el reforzamiento constante a nivel cognitivo y posteriormente a nivel, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. A nivel hormonas, ¿no? A nivel hormonal por la respuesta, ¿no? El reforzamiento social, la respuesta hormonal, etcétera, por el uso de la tecnología. Entonces, es muy interesante hacer un análisis verdadero de qué tecnologías son las que realmente nos van a servir para nuestro tipo de población. Y a veces sucede que en la misma carrera te funcionó mejor una tecnología, una estrategia didáctica, con una generación y con la otra ya no. No tienen mucho que se llevan, ¿sí? Inclusive con dos grupos en la misma generación. Hay diferentes variables que hacen que eso pase. Entonces, para cerrar este análisis reflexivo, no se trata, como ya hemos dicho muchas veces, de usar tecnologías por usar tecnologías. Son un medio, no un fin. Pero este proceso generalmente se hace de la enseñanza hacia el aprendizaje y debería ser al revés, del aprendizaje hacia la enseñanza. Nosotros tenemos que utilizar las herramientas que sepamos van a fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, esto es un poco complicado. Para eso necesitamos hacer un proceso reflexivo mediante la tecnología educativa, ¿sí? Pero en el siguiente curso vamos a entender entonces el aprendizaje flexible y cuál va a ser nuestra función para poder flexibilizar el aprendizaje, porque el aprendizaje es del estudiante, no es de nosotros. Entonces, en la primera semana vimos esta metodología, vimos cómo esta metodología se puede aplicar a dos diferentes poblaciones y en esta semana estamos viendo cómo el docente tiene que ir modificando su epistemología didáctica para poder hacer una integración eficiente de las tecnologías. ¿Sí? No sé si estoy siendo como un poco más claro. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Los sociodramas, por ejemplo, muy bien. Dense cuenta que en los cursos que, por ejemplo, a mí me toca dar, yo siempre los diseño en una relación. La unidad 1 está relacionada con la 2 y con la 3 y con la 4 y así, ¿sí? Nunca, no es que sean seccionadas. Si las vemos seccionadas, entonces no vamos a encontrar el hilo conductor, que es lo que nos lleva a la formación de competencias finales. Adelante, Giselle, te doy el micrófono. Permíteme un segundo. Ya lo tienes abierto. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, y ahora sí, muy resumidamente, un minuto y ya nada más hablo. En base a la experiencia que he tenido yo en lo que es la implementación de las tecnologías al aula y en un análisis posterior que hice con los chicos, primeramente tuve que hacer un análisis de lo que son los estilos de aprendizaje. Tenía un grupo que era muy kinestésico y el otro grupo eran muy analíticos. Entonces, al momento de que empezamos a utilizar las tecnologías, el grupo que era muy analítico le gustó, le sirvió y tuvieron calificaciones altas. Yo les doy inglés generalmente a los grupos desde primero a cuarto. A ese grupo le sirvió y subió bastante, mientras que los kinestésicos no les favoreció demasiado porque además dentro de ese estilo de aprendizaje era muy estar en contacto con la maestra. Es decir, ellos querían más que al 100% todo se los desmenuzara yo. Y bueno, mi técnica o mi metodología de enseñanza es el aula invertida. Entonces, a un grupo sí le favoreció, sí le gustó y le dio resultados, mientras que al otro le dificultó. Es un ejemplo como lo que compartías, ¿no? Pueden ser de la mismísima generación y tienen un resultado diferente. Ahora, asumimos que la mayoría de los chicos conocen y manejan las tecnologías. Yo estoy a nivel medio superior y asumí lo mismo y empecé a explicar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, algo similar de lo que explicaste. Y me topé con alumnos que resulta que no saben
da doble clic, dale clic derecho, o sea, y son analfabetas cibernéticos o tecnológicos. Entonces, también a veces necesitamos darnos cuenta, dentro del análisis del estudiante, como lo veíamos en la tarea anterior, conocer realmente si tienen el previo. Me tocó aquí que vinieron a sacar fichas de examen de admisión y me compartía una de las chicas que les decía, pues te metes aquí, le das doble clic acá, chalala, y un chavo se quedó pasmado y le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, es que no sé usar la computadora. Y ella le explicó cómo prenderla y todo el proceso. Y efectivamente, estoy preparando yo a niños para entrar a la prepa y no saben leer. Ni siquiera en voz alta, por ejemplo, el texto que te escribí, decían, considero, dices, wow. Y sí, también he dado en licenciatura y mis compañeros de licenciatura me van a dar la razón. Incluso en licenciatura, a ese ritmo leen. Es todo. Fíjate que Giselle tocó una parte interesante que son los estilos de aprendizaje. Justamente los estilos de aprendizaje son como una tendencia que surgió ya en el siglo pasado y que nos ayudó muchísimo a poder entender más los procesos de aprendizaje de recursos multimedias, ¿no? Pero actualmente ya esa teoría la estamos dejando a un lado. Les voy a explicar por qué y lo vamos a ver en el siguiente curso, que es aprendizaje flexible. Porque ahora la tendencia es generar entornos, les llaman entornos personales de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahorita ya no se trata de si eres kinestésico, si eres auditivo, no. Se trata de cómo aprendes, porque una cosa la puedes aprender haciendo, otra la puedes aprender escuchando, otra la puedes, ¿no? Aprender de memoria, no sé. Entonces, se trata de que tú puedas, como maestro, dar la oportunidad de que el estudiante diseñe su propio entorno personal de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, eso lo hace muy interesante porque las tecnologías eso sí nos lo permiten. Sin tecnologías, entonces tenemos que hacer una educación más masiva. Con las tecnologías podemos hacer un proceso casi individualizado de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ese es un proceso muy interesante. Fíjense bien, ya entendimos el fenómeno de la multimodalidad educativa, estamos empezando a entender cómo se integran las TICs desde el punto de vista del docente, el alumno, la escuela, etcétera. Vamos a pasar a entender el meollo de todo este asunto que es el aprendizaje flexible y cómo generar entornos digitales personales. Y de ahí vamos a diseñar uno. ¿Sí? Este es el camino que nos está llevando. ¿Okay? Y eso se los digo para que no lo vean aislado, porque sí he visto que algunos lo siguen viendo aislado, ¿no? Pues es un curso más, es una tarea más, track, track, track. No, porque si no lo ven en conjunto y cómo es y retoman todo lo que aprendieron en los otros módulos, cuando lleguen al módulo final, que es diseñar una UDA, no lo van a poder hacer. ¿Sí me explico? Entonces, no dejen de pensar, porque si no, no van a poder hacerlo. Y van a estar, como dicen por acá, pariendo chayotes, ¿no? Y entonces yo no quiero que lleguen a ese punto. ¿Sí? De verdad, disfruten este proceso. Yo sé que la vida cotidiana es demasiado fuerte, pero disfrútenlo, porque generar una UDA desde este enfoque es algo, como dice uno de mis maestros de teatro, bastante sabroso, ¿no? Entonces, ahí se los dejo de tarea, reflexionenlo, los invito a que hagan sus consignas. Yo les agradezco toda la atención a esta videoconferencia. Ya saben que cualquier cosa estoy a sus órdenes. No duden en consultarme, no duden en preguntarme. Cualquier tipo de prórroga por sus consignas, yo no tengo ningún inconveniente, solamente se los tiene que autorizar la Secretaría Académica, ¿ok? Para que le escriban directamente a la Secretaría y ellos ya me avisan a quién se les dio prórroga, sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Pues que pasen bonita noche y gracias por estar aquí.